Mi hermanastra me robó el caro reloj de mi padre y me echó la culpa, lo que hizo que me desechara cuando tenía 17 años. Mi abuelo descubrió que el reloj estaba en una casa de empeño después de 4 años y la delató. Todo esto comenzó cuando yo tenía 17 años. Actualmente tengo 21 años. No quiero entrar en todos los detalles de fondo, pero digamos que mi relación con mi padre era complicada, como mucho. Mi hermanastra, que tiene 20 años, era la niña consentida y yo era la que siempre andaba con pies de plomo alrededor de mi padre y mi madrastra. Mi hermanastra siempre me odió. No le hice nada, pero se emprendió ella sola en la misión de hacer mi vida miserable. Además de eso, su madre apoyaba todo lo que ella hacía y, a veces, incluso se unía a las bromas de mi hermanastra para hacer que mi vida fuera aún más miserable. Mi padre se negaba a oponerse a su esposa, así que, por defecto, se ponía de su lado y me castigaba en función de las mentiras que le contaban sobre mí. Al principio, intenté defenderme, pero me di cuenta rápidamente de que nadie en esa casa realmente se preocupaba por mí. Entonces, empecé a aislarme y apenas interactuaba con ellos. Supongo que eso debió de molestar mucho a mi hermanastra, porque se convirtió en su misión vital hacer que yo fuera lo más miserable posible. Un día, el caro reloj de mi padre desapareció. No era un reloj cualquiera, era muy importante para él. No sabía que se había ido hasta que llegué a casa de la escuela y encontré a mi padre furioso, a mi madrastra mirándome con frialdad y a mi hermanastra actuando como si fuera inocente. Sabía que algo pasaba, pero no podía entender qué era. De repente, mi madrastra comenzó a acusarme de haber robado el reloj. Dijo que yo debía de haberlo robado porque había estado actuando de forma extra, últimamente y estaba desesperada por atención. Mi hermanastra la apoyó, por supuesto, diciendo que me había visto actuar de forma sospechosa cerca de la habitación de mi padre. Para que quede claro, la única conducta sospechosa mía era estar de luto por la muerte de mi gato, que tenía desde que tenía 3 años. Claro que estaba desesperada por atención. Quiero decir que mi gato era lo único que me mantenía anclada cuando mis padres se divorciaron y no me dejaron vivir con mi madre. Mi conducta de desesperación por atención era simplemente derrumbarme en lágrimas durante algunas cenas, que mi padre solía insistir en que hiciéramos en familia. La única razón por la que me desmoronaba en lágrimas era porque mi hermanastra se aseguraba de bromear sobre cómo la casa estaba mucho mejor sin mi fea criatura allí. Mi padre nunca intentó decirle a mi hermanastra que no fuera tan despiadada, simplemente me decía que dejara de ser emocional. Me cegó completamente lo que mi madrastra y mi hermanastra me estaban echando en cara. Ni siquiera sabía que el reloj había desaparecido, y mucho menos que tuviera algo que ver yo con eso. Intenté defenderme, pero era como hablar con un muro. Mi padre ya estaba convencido. Se enfadó conmigo y me dijo que era igual que mi madre, a la que él siempre llamaba loca y lunática, y que tenía que marcharme. Me echó de casa en ese mismo momento. Tenía 17 años, no tenía ningún plan ni ningún lugar a donde ir, excepto a casa de mi madre, así que fui. Durante los siguientes 4 años, no tuve noticias de mi padre, incluso cuando hice todo lo posible por contactarlo y limpiar mi nombre. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, nada. Sabía en mi corazón que yo no había robado ese reloj, pero a ellos no les importaba. Mi hermanastra y mi madrastra lo habían echado todo sobre mí y mi padre simplemente se lo creyó. Me dolió mucho que él aceptara su versión de los hechos sin siquiera intentar comprobar conmigo si era verdad. Intenté seguir adelante y centrarme en reconstruir mi vida,
e intenté no pensar en lo traicionado que me sentía. Mi madre, que no es muy estable mentalmente y necesita mucha atención, prácticamente absorbió mi vida. Si hubo un resultado positivo de toda esta situación, fue que pude pasar tiempo adecuado con mi madre. Logré graduarme del instituto y luego de la universidad también, y mi padre estuvo ausente en ambos eventos. Me dolió mucho, pero con el paso de los días, el dolor fue disminuyendo poco a poco. Hace algunas semanas, mi abuelo cumplía 75 sí, a pesar de todo, fui invitada a su fiesta de cumpleaños en una granja que había alquilado para el día. Al principio, no estaba segura de si quería ir, porque sabía que estarían allí mi padre, mi madrastra y mi hermanastra. Porque sabía que mi padre, mi madrastra y mi hermanastra estarían allí. Pero mi abuelo y yo siempre habíamos sido muy cercanos. Él estuvo ahí para mí cuando mi padre me echó de casa. Vivía en un hogar de ancianos, así que no podía ayudarme mucho en cuanto a un lugar donde quedarme, pero me ayudó mucho financieramente. También era mi mejor amigo y nos llevábamos de maravilla. Entonces, sabía que no podía perderme un hito tan importante para él. Decidí aguantar y ir. Cuando entré en la fiesta, inmediatamente sentí como volvía toda la tensión anterior. Ver a mi padre de nuevo después de 4 años, sentado con mi madrastra y mi hermanastra como si nada hubiera pasado, me dio náuseas. Me mantuve alejada, pero debo admitir que cada vez que me fijaba en mi padre, o en mi madrastra y mi hermanastra, sentía un nudo en la garganta y tenía que reprimir mis lágrimas. Hice todo lo posible por estar más con los demás parientes y evitar cualquier interacción con ellos. Mi hermanastra ni siquiera me miró y mi madrastra tenía una expresión de satisfacción en la cara, lo que me hizo sentir aún peor. Quería más que nada acercarme y enfrentarme a ellos delante de todos, pero sabía que no podía arruinar un día que estaba destinado a celebrar a mi abuelo. Estaba intentando sobrevivir a la fiesta cuando algo totalmente inesperado pasó. En algún momento, mis parientes y todos los amigos de mi abuelo comenzaron a cantar y a pedirle que hiciera un brindis. Dado que era su día, mi abuelo accedió y se puso de pie. Emprendió su discurso agradeciendo a todos por venir y habló de lo bendecido que se sentía por haber vivido tanto tiempo y de que tenía muchos recuerdos maravillosos con cada una de las personas presentes ese día. Pero de repente, comenzó a hablar sobre el reloj perdido de mi padre. Dijo que recientemente había descubierto lo que realmente había pasado con él y que lo había robado mi hermanastra. Ni siquiera miento cuando digo que sentí que mi corazón se detuvo. Mi abuelo explicó que, una semana antes de la fiesta, había estado hablando con un viejo amigo que tenía una casa de empeño. Estaban recordando viejos tiempos y, de alguna manera, surgió el tema del reloj perdido de mi padre. El amigo de mi abuelo mencionó que, hace unos años, alguien había entrado en su tienda para vender un reloj muy similar. Mi abuelo le mostró una foto del reloj y, por supuesto, el tipo lo recordó de inmediato. Había anotado el nombre y la identificación de la persona que lo vendió, y resultó ser mi hermanastra. Después de un poco de insistencia de mi abuelo, su amigo le dijo que mi hermanastra estaba tan nerviosa por la razón por la que estaba vendiendo el reloj que le había contado exactamente por qué estaba empeñando un reloj tan caro. Incluso le dijo que haría que su madre inventara algo para que ella no se metiera en problemas con mi padre. Resulta que mi hermanastra había vendido el reloj para pagar algunos gastos de su coche. Había tenido un accidente porque había estado bebiendo y había destrozado completamente el frente de su coche. Entonces, en lugar de pedir ayuda, robó el reloj de mi padre y lo empeñó. Dudo mucho que la reparación de su coche costara tanto como lo que lo vendió,
así que no tengo idea en qué gastó el resto del dinero. De cualquier manera, ella sabía que si mi padre se enteraba, estaría en serios problemas, así que ella y mi madrastra inventaron la historia de que yo lo había robado. Cuando el amigo de mi abuelo confirmó inicialmente que mi hermanastra era la que le había vendido el reloj, mi abuelo no podía creerlo. Pero hizo más investigaciones y logró comprobar que su amigo estaba diciendo la verdad. Mi abuelo también reveló que había debatido si decir algo de inmediato o no, pero decidió esperar hasta su fiesta para poder revelar todo mientras estaba toda la familia allí. Quería enfrentarse a mi padre, a mi hermanastra y a mi madrastra todos a la vez, delante de todos, para humillarlos y limpiar mi nombre. Tan pronto como mi abuelo terminó su brindis, todo el salón quedó en silencio absoluto. La cara de mi padre se puso pálida y mi hermanastra se quedó paralizada. Mi madrastra tenía una expresión de haber visto un fantasma. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritar, otra parte quería llorar, pero sobre todo me sentí entumecida. Fue como si todo el dolor y la ira que había estado guardando durante los últimos 4 años regresaran de golpe. No me quedé para ver las consecuencias después de que mi abuelo soltó ese bombazo. Salí de la fiesta en silencio. No podía soportar ver la reacción de mi padre ni lo que iba a pasar después. Solo necesitaba salir de allí y procesar todo por mi cuenta. Salí sintiéndome justificada, pero también increíblemente triste. Había esperado tanto tiempo a que me declararan inocente, pero ahora que había sucedido, no sentí el alivio que pensaba sentir. En cambio, solo me sentí vacía. Al día siguiente por la mañana, mi abuelo vino a mi casa para ver cómo estaba. Estaba sinceramente preocupado de que hubiera hecho algo malo al traer el drama familiar delante de toda la familia y de sus amigos. Pero le aseguré que estaba muy agradecido por lo que había hecho por mí. Él me dijo que entendía cómo podía estar sintiéndome y me dijo que no me precipitara en tomar ninguna decisión con respecto a mi padre. Me dijo que estaría de mi lado, sin importar lo que mi padre o su familia dijeran de mí, y también que me apoyaría sin importar la decisión que tomara sobre mi relación actual con mi padre. No sé qué hacer. Mi padre no ha parado de intentar contactarme desde la fiesta. Al principio, la mayoría de sus mensajes de texto y mensajes de voz eran de él pidiendo disculpas y pidiendo perdón. Decía que estaba equivocado y que quería enmendar las cosas. Luego, lentamente, comenzaron a ser sobre cómo yo, al parecer, había manipulado a su padre y había intentado arruinar su relación con mi madrastra. Por supuesto, eso me dolió mucho. Quiero decir, ¿hay alguna posibilidad de que este hombre me elija a mí sobre su esposa y su hija corruptas? Lo siento, fue cruel. Pero no sé cómo manejar mis sentimientos. Mi padre sigue pidiendo reunirse conmigo y hablar de todo lo que ha pasado, y yo no sé qué hacer. No creo que mi padre se disculpe por nada, especialmente después de sus últimos mensajes de texto sobre que yo manipulé a mi abuelo. Pero, en el caso de que lo haga, no sé si alguna vez podré confiar en él de nuevo. Han sido 4 años de sentir que no importaba nada para él, de que podía dejarme de lado así, sin más. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, no he tenido noticias de ellas y, sinceramente, no quiero tenerlas. Ellas arruinaron mi relación con mi padre y destrozaron mi vida. No creo que alguna vez pueda perdonarlas por eso. Entonces, ya sea por no querer ver a mi padre, o por no perdonar a mi padre y por seguir sintiendo amargura por todo lo que ha pasado. Actualización 1. Han pasado una semana desde que publiqué aquí por última vez y ya he perdido la cuenta de la cantidad de comentarios y mensajes que he recibido pidiéndome una actualización.
así que aquí la tienen. En primer lugar, gracias a todos aquellos que comentaron y se mostraron solidarios conmigo. Gracias por todos los consejos y las críticas. Además, es increíble cuánta gente realmente se preocupó por lo que estaba pasando. Muchos de ustedes me dijeron que cortara todo contacto con mi padre, mientras que otros sugirieron darle una oportunidad para que explicara. Finalmente, decidí reunirme con él, aunque en el fondo de mi corazón me decía que no lo hiciera. Realmente no sé por qué accedí. Quizás solo quería tener un cierre, quizás quería darle el beneficio de la duda, aunque no estaba segura de si se lo merecía. Pero, en el fondo, había una Peque, aparte de mí, que esperaba que finalmente mostrara un verdadero remordimiento y demostrara que estaba arrepentido por lo que había hecho. Así que le respondí por mensaje de texto y acordamos reunirnos en un café al que solíamos ir cuando era más joven. Pensé que sería un buen lugar neutral. Cuando entré, lo vi sentado allí, con una expresión nerviosa. Fue extra verlo después de tanto tiempo, especialmente después de todo lo que pasó en la fiesta de mi abuelo. Por un momento pensé que quizás las cosas podrían volver a ser como antes, pero ese sentimiento no duró mucho. Emprendió sus disculpas, diciendo que sabía que se había equivocado y que estaba arrepentido por haber creído a mi madrastra y a mi hermanastra. Habló de lo difícil que había sido para él desde que salió la verdad y de cómo se sentía como si hubiera fallado como padre. Al principio, estaba comenzando a ablandarme. Pensé que había una pequeña posibilidad de que pudiéramos, al menos, tratar de reconstruir algún tipo de relación, pero luego las cosas dieron un giro. Emprendió una larga diatriba sobre lo mucho presión que había estado soportando en aquel entonces y de que no sabía qué creer. Quiero decir, está bien, lo entiendo, pero eso no justifica cómo me dejó de lado durante 4 años. Luego, comenzó a acusarme de manipular a mi abuelo. Dijo que no estaba completamente convencido de que yo no hubiera provocado de alguna manera que mi abuelo se volviera en su contra y lo humillara a él y a su familia delante de todos. Me quedé tan sorprendida por la acusación de mi padre que al principio no pude decir nada. Quiero decir, el tipo básicamente admitió que todavía no me confiaba del todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé sentada y lo miré fijamente mientras intentaba procesar cómo podía decir algo así. Después de todos esos mensajes de texto sobre que quería enmendar las cosas, y ahora quería que yo me disculpara, en ese momento, empecé a darme cuenta de que esa reunión había sido un gran error. No estaba allí para disculparse, al menos no de manera genuina. Solo quería desahogar su conciencia o echarme parte de la culpa a mí. Le dije que no era justo que me echaran nada de esto en cara. Le recordé que él era el que había elegido creer a mi madrastra y a mi hermanastra sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, se aferró a su posición y dijo que yo estaba siendo injusta con él y que no era culpa suya porque ellas, es decir, mi madrastra y mi hermanastra, lo habían engañado. Incluso sugirió que quizás yo debería perdonarlas porque la familia es la familia. Eso fue demasiado para mí. No podía escuchar más excusas. No estaba arrepentido por lo que había hecho, estaba arrepentido de haberse metido en ese lío y de haberse visto humillado delante de toda la familia. Le dije que no quería saber nada más de él a menos que pudiera asumir de manera genuina la responsabilidad de sus acciones. Luego me levanté y me fui. Desde esa reunión, me he sentido extra, al menos esa es la mejor manera de describirlo. Me siento aliviada de que finalmente lo haya enfrentado y haya visto sus verdaderos colores, pero estoy enojada de que todavía no sea capaz de reconocer lo que hizo.
Todavía está más preocupado por cómo se ve todo para el resto de la familia que por reparar nuestra relación. Siento que he desperdiciado mucho tiempo esperando algún tipo de cierre, solo para darme cuenta de que nunca va a suceder. Y, para colmo, he sabido por uno de mis primos que mi hermanastra y mi madrastra han estado intentando dar una vuelta favorable a toda la situación de nuevo. Están diciendo a cualquiera que quiere escuchar que yo estoy exagerando y que estoy desproporcionando todo. Mi primo incluso dijo que mi hermanastra estaba alardeando de que su lado de la familia sigue unido y de que yo soy la que me estoy aislando. No sé qué va a pasar a continuación, pero en este momento estoy harta de todos ellos. Mi padre claramente no va a cambiar, en cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, ya han hecho suficiente en mi vida. Estoy cansada de ser herida por personas que se supone que deberían preocuparse por mí. Así que sí, este es mi estado actual. No sé qué deparará el futuro, pero definitivamente no me precipitaré en perdonar a nadie en un futuro próximo. Actualización 2. Bueno, no estaba planeando actualizar de nuevo, pero las cosas se han vuelto locas. Pensé que ya había terminado con todo este drama, pero al parecer mi familia tenía otros planes. ¿Recuerdan que dije que mi padre, mi madrastra y mi hermanastra todavía estaban intentando dar una vuelta favorable a la situación? Bueno, digamos que eso le salió muy mal. Después de la reunión con mi padre, corté todo contacto. Ya estaba harta. Bloqueé su número y ignoré a cualquier miembro de la familia que intentara hacer que me sintiera culpable para que le diera otra oportunidad. Pero 2 semanas después de mi reunión con mi padre, mi abuelo me llamó y me preguntó si podía ir a su casa para hablar. No estaba seguro de qué se trataba, pero como mi abuelo era el único que me había dado su apoyo durante todo esto, pensé que lo escucharía. Mi abuelo básicamente me dijo que había encontrado cierta evidencia mientras revisaba algunos registros financieros antiguos de la empresa. Había estado sospechoso desde hace un tiempo, especialmente después de todo lo que pasó con el reloj, y decidió investigar un poco más. Lo que descubrió lo sorprendió incluso a él. Resulta que mi hermanastra y mi madrastra habían estado llevando a cabo una serie de estafas detrás de las espaldas de todos durante años. Esto no se limitaba solo al reloj. Habían estado desviando dinero de las cuentas de la empresa, de las cuentas de mi padre, sacando créditos en nombre de mi padre y acumulando deudas que habían ocultado al resto de la familia. ¿Cómo lo descubrió mi abuelo? Resulta que mi hermanastra tenía una muy mala comprensión de cómo funcionan las tarjetas de crédito. No creo que se diera cuenta de que, al hacer compras con las cuentas de la empresa, mi abuelo habría podido ver dónde se habían realizado todas las transacciones. Cuando mi abuelo vio transacciones para citas de manicura y peinados con secador, sabía con certeza que no era mi padre. Mi madrastra siempre ha mantenido sus uñas cortas y es muy obstinada en no dar su cabello con el calor. Entonces, el siguiente sospechoso obvio era mi hermanastra. No solo eso, sino que también encontró un préstamo falso en nombre de mi padre que mi madrastra había solicitado para financiar los costosos hábitos de mi hermanastra. Esto no era algo único, habían estado haciendo esto durante si mi padre no tenía idea, mi abuelo decidió que ya estaba harto de sus mentiras. Pero en lugar de presentar cargos, tomó las riendas de la situación de la manera que solo él podía. Fue directamente a su abogado y desheredó a mi padre. Sí, lo eliminó por completo de su testamento. Todo, y quiero decir absolutamente todo, lo que se suponía que iba a ser de mi padre ahora irá a otro lugar, incluyendo una buena cantidad que me vendrá a mí. Mi abuelo dijo que, al ponerse de parte de mi madrastra y mi hermanastra durante todos estos años,
Mi padre había demostrado que no era lo suficientemente responsable para manejar el legado de la familia. No solo eso, sino que el hecho de que mi padre me desechara sin ningún lugar a donde ir y que, incluso después de que saliera a la luz la verdad, mi padre todavía se negara a disculparse conmigo, hizo que mi abuelo quisiera dejar a mi padre sin nada. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, están en un aprieto. Mi abuelo no se detuvo solo en desheredar a mi padre, sino que también se aseguró de que mi hermanastra y mi madrastra no pudieran tocar ni un centavo del dinero de la familia. Le pidió a su abogado que les impidiera acceder a ninguna de las fideicomisos o bienes de la familia. De esta manera, todo lo que pensaban obtener con sus codiciosas manos se esfumó. Mi abuelo incluso se va a ocupar de ayudar a mi padre a vender su casa para que ninguno de ellos pueda seguir aprovechándose de él financieramente. Van a quedar completamente cortados. Oh, pero eso no es todo. Al parecer, cuando mi madrastra se enteró de lo que había hecho mi abuelo, se descontroló por completo. Quiero decir, tuvo un verdadero colapso emocional. Intentó hacer que mi padre se sintiera culpable para que luchara contra mi abuelo, pero no pueden hacer nada legalmente. Mi padre está atrapado porque no protegió sus finanzas y ahora está básicamente a merced de lo que mi madrastra y mi hermanastra quieran hacer a continuación. Y este es el golpe bajo. Después de que todo esto ocurriera, mi hermanastra se atrevió a intentar contactarme. Recibí un mensaje patético de ella en el que básicamente estaba pidiendo ayuda porque ya no tiene dinero para pagar sus facturas o mantener su estilo de vida, ahora que mi abuelo los ha cortado. Incluso intentó darle vueltas a esta historia triste sobre cómo nunca pretendió que las cosas fueran tan malas y que solo ha estado bajo presión de nuestra madrastra todo este tiempo. Sinceramente, el hecho de que se atreviera a enviarme un mensaje de texto sobre sus problemas cuando ella fue la razón por la que yo estaba en la calle a los 17 años me hizo ver rojo, incluso cuando estaba intentando contactarme. Parece que no puede asumir la responsabilidad de sus acciones y, en cambio, está echando la culpa a su madre. Le envié una respuesta corta, básicamente diciéndole que se ha hecho su cama y ahora tiene que acostarse en ella. No me siento nada mal por ella. Ella y su madre arruinaron mi relación con mi padre y trataron de destruir mi vida, así que, ¿por qué debería preocuparme por lo que les pase ahora? Mi abuelo me advirtió de que podrían tratar de volcarme la culpa de nuevo. Y, sinceramente, no me sorprendería si intentaran pintarme como el malo de nuevo, lo que me lleva a mi padre. Él está destrozado. No deja de llamar y enviar mensajes de texto, pero yo solo he respondido una vez. Le dije que hasta que esté dispuesto a asumir completamente la responsabilidad y deje de echar la culpa a otras personas por lo que ha sucedido, no estoy interesado en tener una relación con él. No puedo seguir metiéndome en este ciclo de traición y perdón solo para ser herido de nuevo. Todavía hay muchas incógnitas, especialmente en cómo mi padre está manejando todo. Una parte de mí se pregunta si alguna vez se cortará por completo las relaciones con mi madrastra y mi hermanastra o si está demasiado sumido en sus mentiras para ver la verdad. Supongo que ya veremos. En este momento, me estoy centrando en mí mismo, pero algo me dice que esto aún no ha terminado. Actualización 3. Bueno, aquí estamos. No estaba seguro de si iba a publicar otra actualización, pero ha pasado mucho y pensé que sería un buen momento para atar todos los cabos sueltos. Si han estado siguiendo mi historia, sabrán que mi vida ha sido un emocionante viaje en roller coaster de drama familiar. Pero, finalmente, puedo decir que las cosas están mejorando para mí, pero no tanto para el resto de mi familia. Después de que mi abuelo desheredara a mi padre y cortara a mi madrastra y mi hermanastra de todo el dinero de la family,
las cosas les dieron un giro serio. Mi padre está en una espiral financiera. Mi abuelo no estaba bromeando cuando dijo que iba a hacer que se vendiera esa casa. Resulta que no solo estaba ayudando a mi padre a venderla, sino que le estaba forzando. Técnicamente, mi abuelo es el dueño de la propiedad y mi padre solo estaba viviendo allí bajo un complicado acuerdo de fideicomiso que controlaba mi abuelo. Así que, cuando mi abuelo cortó todos los lazos financieros con mi padre, eso significó que la casa en la que mi padre estaba viviendo ya no era suya. Mi abuelo le dio a mi padre una oportunidad y le dijo que le dejaría vivir allí siempre y cuando desechara a mi madrastra y mi hermanastra. Por supuesto, mi padre nunca podría dar la espalda a las mujeres que arruinaron su vida. Así que mi abuelo decidió quitarles el suelo bajo los pies. En menos de una semana, la casa estaba en venta y tenían 30 días para desalojar. Al parecer, la noticia no les cayó nada bien a mi madrastra y ella se descontroló por completo. Quiero decir, estamos hablando de un colapso público. Gritó a los agentes de bienes raíces y amenazó a mi abuelo con abogados, lo cual es hilarante porque su abogado ya le había dicho que no tenía nada de qué sostenerse. Incluso intentó hacer que mi padre se sintiera culpable para que luchara de vuelta. Para colmo, mi hermanastra intentó hacer que mi padre vendiera algunas de las cosas personales que le quedaban, solo para poder seguir pagando el préstamo de su coche. A veces pienso que evité un golpe, al no haber crecido adecuadamente bajo el cuidado de mi padre, porque de otro modo, probablemente me habría convertido en tan consentida y desvergonzada como mi hermanastra. Mi madrastra y mi hermanastra les resultó muy difícil adaptarse a su nueva vida, lo cual no es de extra, después de que las cortaran. Mi hermanastra perdió todo acceso al lujo al que estaba acostumbrada. Ya no había más compras extravagantes ni viajes costosos. Todo había desaparecido y, sinceramente, una parte de mí estaba contenta por ello. Creo que ella necesitaba desesperadamente un golpe de realidad y este fue un gran ejemplo. ¿Y recuerdan cómo me estaba pidiendo ayuda? Bueno, no he vuelto a tener noticias de ella desde que la reprendí en mi última actualización. Supongo que está demasiado ocupada intentando averiguar cómo sobrevivir sin aprovecharse del dinero de mi padre y mi abuelo. Desafortunadamente para mi padre, mi madrastra intentó hacer un último movimiento desesperado. Solicitó el divorcio de mi padre. Sí, la mujer por la que mi padre sacrificó todo le dio la espalda. ¿Quién lo habría podido predecir? Bueno, ella pensó que, dado que mi padre estaba prácticamente arruinado, no tenía sentido quedarse. Probablemente pensó que podría obtener un buen acuerdo económico de él. Pero, desafortunadamente para ella, no había nada que tomar. Mi abuelo se aseguró de que todos los activos estuvieran fuera de su alcance, así que ahora está sin nada. No puedo decir que me sorprenda, porque ella siempre estaba interesada en el dinero y, una vez que se terminó, se marchó. En cuanto a mi padre, no he hablado con él desde que le dije que no estaba listo para tener una relación con él a menos que asumiera completamente la responsabilidad de todo. Y, sinceramente, creo que va a seguir siendo así durante un tiempo. Todavía está viviendo en la negación, aferrándose a la idea de que de alguna manera es culpa mía o de mi abuelo como han salido las cosas. Se niega a ver cómo se dejó manipular por mi madrastra y mi hermanastra. Hasta que sea capaz de reconocer su parte en todo esto, no veo que tengamos ningún tipo de relación. Es triste, pero he hecho las paces con eso. Por otro lado, mi abuelo está muy bien. Ha sido un pilar para mí durante todo esto y nos hemos vuelto incluso más cercanos desde que todo salió a la luz.
Hemos hablado mucho sobre el futuro y ha dejado en claro que quiere asegurarse de que yo esté bien cuidado, especialmente después de todo lo que he pasado. Así que sí. Supongo que este es el final de esta historia. Mi padre, mi madrastra y mi hermanastra finalmente están enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo estoy avanzando en mi vida. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, tanto financieramente como emocionalmente, y no tengo ninguna intención de permitir que ninguno de ellos me haga retroceder de nuevo. Ha sido un viaje emocionante, pero estoy orgulloso de hasta dónde he llegado. Gracias a cada una de las personas que se tomaron un tiempo de su día para dejar comentarios y ayudarme. Espero poder regresar aquí algún día, quizás dentro de 5 años, y contarles cuánto mejor se ha vuelto mi vida.